Muy bien, creo que una de las cosas que caracteriza y creo que es la idea de estos temas que están compartiendo es el servicio. Yo creo que nuestro llamado como hijos de Dios, como cristianos, es servir. Amén. No habría otra razón por la cual estemos aquí. Servir a Dios, servir en su casa, servir. Si alguien conoce a Dios, alguien que ha nacido de nuevo, no sirve, entonces está algo mal en su propósito de vida. Si podemos decir que tú, ¿para qué estás en esta tierra? Para que sirvas al Señor. Si tú tienes la gracia de tener al Espíritu Santo, no es por gusto, sino es para que tú sirvas. Amén. Entonces, si tú eres cristiano y no estás sirviendo, entonces, como decía un pastor un poco así, algo redundante, si tú no sirves para servir, entonces no sirves, ¿no? Algo así. Entonces, no sé si me entienden. Pero espero que podamos entender que ese es nuestro propósito, nuestra razón de ser, ¿no? Servir a nuestro Dios. Sin embargo, hay muchas preguntas con respecto al servicio. Hay mucho que saber con respecto al servicio. Ya el pastor Jarvis anoche también va a estar compartiendo, ya nuestro pastor Raúl también. Y quizás la pregunta sería, ¿cómo sirvo? ¿De qué manera? ¿Cómo lo hago? ¿Qué debo hacer para mostrar mi servicio al Señor? Y estoy seguro que casi todo lo que hacemos, mis hermanos, casi todo acto en beneficio de alguien es un servicio a Dios. Si tú estás en un trabajo, estás sirviendo a Dios. Si tú estás manejando un carro, llevando pasajeros, eso es también, si eres cristiano, estás sirviendo a Dios a través de tu oficio. Si eres carpintero, albañil, constructor, eres arquitecto, tienes alguna carrera profesional y estás trabajando, entonces tú estás sirviendo al Señor. Entonces, si podríamos decir, es casi todo lo que hacemos es servir a Dios. Y eso podría decir tanto fuera de nuestras paredes, ¿no? Que lo llamamos templo, como adentro también, fuera o adentro, ¿no? Y estoy seguro que podríamos ampliar grande la dimensión del servicio a nuestro Dios. Hay algunos que predican, evangelizan, no están evangelizando, saliendo a las calles, a hospitales, visitando enfermos. Eso también es servir. Y sabemos que eso también es parte de nuestra labor como hijos de Dios. Entonces, hay mucho que hablar sobre esto. Sin embargo, quisiera tal vez apuntar un poco que parte de nuestro servicio o el lugar donde servimos o la forma en que lo hacemos es congregándonos, es siendo parte de la comunidad de cristianos. ¿Cómo yo puedo demostrar o manifestar mi servicio a Dios? Es en el entorno eclesiástico, en el entorno de la iglesia, la congregación, el estar juntos, el estar congregados, ¿sí? Entonces vamos a tratar a ver de asimilar un poco cómo es que yo congregándome estoy sirviendo a Dios. ¿Será posible o será cierto que tan solamente si vengo acá a la iglesia, al templo, ya estoy sirviendo a Dios así dando por hecho? ¿O es que hay algo que yo debería hacer? Y creo que todos nosotros estamos aquí en este lugar, hemos venido a congregarnos, pero tan solamente sentarnos aquí, considero que no es tan solamente eso servir a Dios. Tendríamos que hacer algo, ¿cierto? Tendríamos que algo hacer, alguna actividad dentro de este lugar. Entonces yo quisiera que leamos un momento, quizás un texto muy típico para este tema, está en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25. Por si acaso está en el Nuevo Testamento, creo que no hay problema en eso, ¿no? Muy bien. Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25. Es típico porque seguramente usted lo ha escuchado ya. Vamos leyendo juntos. A ver si me lo permiten, voy a leer y ustedes me siguen también. O juntos, a ver, ¿ya? Juntos en coro podemos hacerlo. A ver, 2, 3. Y considerémonos unos a otros para que estimularnos al amor y a las buenas obras,
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Muy bien. Creo que ese texto, quizás el verso 25, es el más conocido por muchos de nosotros, el llamado a la asistir o al congregarnos como hijos del Señor. Aquí podemos ver que hay un mandamiento, hay un mandato de congregarnos. Sin embargo, vamos a ahondar un poquito realmente cuáles son las motivaciones por las cuales yo vengo a la iglesia, o qué es lo que yo debería tener para congregarme. En la carta del libro, o la carta a los hebreos, no sé, algunos dicen que fue Pablo el autor, otros dicen que no, desconocido, pero vayamos a pensar que es algún predicador, un siervo que ha escrito esta carta a una iglesia judía, cristiana judía. Una iglesia que tenía muchas dificultades, pero particularmente sus dos deficiencias o necesidades eran que estaban en tiempos de persecución. Ese era uno de esos. Si ustedes quieren estudiar un poco sobre la vida de la iglesia en el primer siglo, todo era persecución. Era aflicción, perseguidos por aquí, por allá. Entonces los cristianos hasta se reunían en catacumbas. No sé cuántos han leído el libro de los mártires, donde habla de todo cómo era la vida de la iglesia debajo de la tierra. Se dice que en Roma, que fue uno de los lugares donde más se asesinó a cristianos, no sé cuántos han visto algunas películas, ¿no? Con leones, el circo romano y los gladiadores y todo eso. Bueno, está dentro de ese contexto del primer siglo de la vida de la era cristiana. Ahí los cristianos eran puestos ahí como un show, ¿no? Quemados, comidos por leones, niños, jóvenes, adultos, todos estaban ahí. Y la gente disfrutaba, ¿no? Cómo se despedazan a los cristianos. Eso, o sea, esa era la vida del cristiano, su sufrimiento, ¿no? Pero el asunto era que el cristiano o los cristianos podían congregarse en ese tiempo. ¿Dónde lo hacían? Debajo de la tierra. Se dice que después que pasó toda esa época de la persecución, de la Inquisición, se excavó, dice, debajo de la ciudad romana y se encontró cerca, algunos dicen 2, otros dicen 4, otros dicen hasta 8 millones de tumbas. Y todas ellas eran de, obviamente, los cristianos. O sea, mientras había persecución, opresión, asesinatos y todos para que el evangelio y el cristianismo desaparezca, pero nunca desapareció. Ahí estaba vivo. El cristianismo jamás desapareció, porque entendemos, hermanos, que Jesús mismo dijo, ¿no? Que ni las puertas del infierno prevalecerán. Entonces, uno se pone a pensar, ¿no? En los tiempos de los hebreos, entonces era fácil congregarse, era normal, era cómodo. No lo era. Era un gran problema hasta congregarse. Y otro problema que sufrían también los cristianos era algunas deficiencias doctrinales. Algunos pensaban, por ejemplo, si Cristo era o no Dios. Otros tenían muchas ideas con respecto a Jesús. Entonces, el autor de Hebreos presenta a Jesús como el sumo sacerdote, como aquel que ha sido capaz de entrar al lugar santísimo con su vida y con su sangre, ha pagado el precio y ha hecho que el lugar santísimo se abra. Y Hebreos 4:16 dice, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Cristo con su obra, con su sacrificio, con su sangre, abrió el velo y presenta a Cristo como ese, digamos, intermediario que hizo que la presencia de Dios estuviera en todo lugar. O sea, ya no hay un solo lugar, sino en todo lugar. Entonces, imagínense ustedes tener una situación difícil, donde reunirnos perseguidos y a la vez saber que podemos acercarnos a Dios en todo lugar. Los cristianos necesitaban aprender que podían entrar a la presencia de Dios en cualquier lugar, en cualquier momento, y podían estar juntos también congregándose. ¿Qué es lo que nos lleva a mirar, hermanos, esto? Es que si hay una puerta abierta
si hay un acceso para poder entrar a la presencia de Dios, entonces todos los cristianos deberíamos hacerlo. Todos los cristianos deberíamos acercarnos a Dios, ¿cierto? Pero aquí el acercamiento parte en que no es un acercamiento tan solamente personal, sino es un acercamiento comunitario, un acercamiento de comunidad, de la palabra asamblea, significa iglesia, ¿no? Asamblea o eclesía, tiene que ver con eso. O sea, el llamado, la idea de acercarnos a Dios no es solo en singular, sino en plural. Toda la iglesia, los creyentes, la comunidad debería acercarse al trono de la gracia y puede, y tiene ese acceso. ¿Se entiende hasta ahí? Creo que estamos claros. Entonces, el congregarse era de alguna manera una necesidad para los cristianos de ese tiempo. Estar juntos los ayudaba a motivarse, los ayudaba a animarse unos a otros. Y este pasaje está enfocado particularmente en la motivación, en el animar a los creyentes, pero en una exhortación o en una motivación, por decirlo así, mutua. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, el versículo 22 dice acerquémonos, ¿no? Después dice, verso 20, mantengamos, ¿no? Firme la profesión. Verso 24, considerémonos, ustedes notan eso, estimulémonos, exhortándonos. ¿Qué son esas palabras? Tienen que ver con algo que hacemos unos a otros, o la palabra mutuo. Cuando encontramos esta expresión, tiene que ver con que los cristianos deberían motivarse unos a otros, en su fe, acercarse a Dios y particularmente a congregarse. Entonces hay una motivación aquí que todos nosotros debemos tener y es congregarnos, es asistir a las reuniones, a los cultos. Nosotros sabemos para qué venimos a la iglesia, perdón, ¿no? A los servicios. ¿Saben para qué venimos? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué vengo aquí? Para adorar a Dios, muy bien, ¿no? ¿Otro? Ya, para escuchar su palabra, muy bien. Podemos tal vez resumir, venimos para adorar a Dios y venimos para también tener comunión unos a otros, ¿sí? O comunión con Dios y comunión con nuestros hermanos. Creo que esas dos ideas podemos entender el por qué o para qué venimos a la iglesia. Sin embargo, creo que todos esos dos implica algo. ¿Cómo yo puedo adorar a Dios? ¿Cómo puedo tener comunión con Dios? ¿Cómo puedo yo estar entre mis hermanos? Como ya mencionaba Pastor Raúl también, ¿no? El solo cuerpo, poder edificarnos. ¿Cómo puedo hacerlo? Creo que una de las cosas importantes dentro de esos dos elementos tiene que ver, hermanos, podemos decir con la motivación, ¿no? O sea, ¿qué me motiva o qué debe motivarme a mí venir aquí, venir a la casa del Señor? Yo sé que es adorar, sé que es tener comunión con el Señor. Creo que eso está claro, ¿no? Hace tiempo yo me acordaba cuando estaba entre los jóvenes en la iglesia, allá en Huánuco, nos decían por si acaso, no estábamos los chicos ahí, un montón de chicos venían de todos los lugares nuevos, a veces venían de barrio, de la universidad, y algunos pues eran chicos que venían con otras intenciones, ¿no? A la iglesia, ¿no? Y yo tenía un líder ahí que era bien directo, no iba por las ramas, ¿no? Y nos decía de frente, si han venido por chicas, la puerta está abierta, nos decía. A los varones sobre todo, ¿no? Así de frente nos decía, ¿no? Entonces, y yo no sabía por qué nos decía, pero ya algunos ya se entendían que habían venido a la iglesia, ¿no? Y estamos seguros, hermanos, que todos vienen por diversas motivaciones a la iglesia. Se congregan, nos congregamos por diversas motivaciones. Seguramente tenemos la idea que hemos mencionado, sin embargo, es posible que haya otros motivos. Podría ser cierta religiosidad, podría ser cierto compromiso, no lo sé, pero Hebreos podría llevarnos, hermanos, que hay un motor especial por el cual debemos venir nosotros aquí, y es el amor. ¿Cómo así encontramos el amor?
El versículo 24 dice, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Bueno, aquí hay dos aspectos, pero la palabra considerémonos, dice, ¿no? Así dice la palabra, corrección, considerémonos. Esa palabra consideración puede entenderse como considerarte, ¿no? Considerarnos, valorarnos unos a otros. Pero la traducción correcta tiene que ver con preocupación. No sé si entienden, ¿no? Preocupándonos unos por otros. Y cuando alguien va a la iglesia es porque está preocupado uno por otro. Cuando alguien no viene, se preocupa uno por otro, ¿no? Esa es la idea, el motor, podemos decir. ¿Y por qué le he puesto amor? Porque alguien que se preocupa por ti es porque te ama, es porque le interesa tu vida. Si alguien se está preocupando por ti es porque realmente eres importante para él. Bueno, el pastor Raúl ya nos mencionó que todos somos importantes, ¿no? Pero hay una pequeña distinción en cuanto a la comunión. Es que yo debería tener una preocupación mutua. Si me preocupo por alguien, significa que me interesa y que yo realmente me importa, amo a mi hermano, a mi hermana. Y lo mismo debe ser con uno, ¿no es así? Si yo me preocupo por ti, entonces tú deberías preocuparte por mí, preocupándonos, ¿no? Unos por otros. Y es el amor que nos lleva a preocuparnos, a interesarnos, a saber la vida espiritual o cómo está, ¿no? Y en ese tiempo, pues los cristianos judíos necesitaban preocuparse por unos. ¿Por qué? Oye, no ha venido Marcus, o no sé cómo se llamaría en ese tiempo, ¿no? Los nombres, ¿no? Latín, hebreo, judío, pero hagamos de cuenta que no vino Marcos. Se lo llevaron. Se lo capturaron, ¿no? ¿Se imaginan? Ya se lo llevaron a Marcos. Oye, ¿qué pasó ahora? Hoy no viene el pastor. Peor todavía, ¿no? Y por si acaso los pastores ancianos de ese tiempo también eran capturados y quemados. ¿Se acuerdan, no, de Juan? ¿Se acuerdan quizás de algunos hombres del primer siglo? Había padres de la iglesia, se les llamaba. Esos hermanos sufrían persecuciones. Algo así, entonces, ¿por qué el autor acá menciona que deberíamos preocuparnos? Significa pues que había la situación, la necesidad de preocupación unos por otros. Entonces, cuando pensamos en reunirnos, debería haber el motor del amor. Yo debería preocuparme unos por otros. Y preocuparse por el pastor también, ¿o no? ¿Sí, no? Algunos se preocupan también por sus pastores. Y qué bueno que lo hagan, porque los pastores no somos de fierro, ¿no? De acero, metal, no sé, nos doblamos, también nos quebramos y podemos hasta decaer, ¿no? Ese es, digamos, hermanos, el motor de la iglesia, es el amor. Y cuando pensamos en congregarnos, justamente eso debe llevarnos a nosotros a la motivación, a la edificación. Estoy seguro que nosotros tenemos un problema, y no sé si es un pecado, podríamos mencionarlo también. Hoy en día, comúnmente siempre salta a la luz la indiferencia, a veces el egoísmo, a veces el individualismo, no sé si es la palabra correcta, que piensas tan solamente en ti. Te preocupa tan solamente tu vida, tu entorno, pero lo demás no. Entonces, la iglesia está llamada a congregarse porque es un punto de edificación, de adoración, pero es donde en lugar también podemos mostrar nuestra preocupación, nuestra ayuda a los demás. Hoy en día, comúnmente a veces, eso de ser egoísta, individualista, se dice narcisista también, no sé si entienden, ser narcisista, ¿no? O sea, te gustas a ti mismo, te amas a ti mismo, todo lo que gira a tu alrededor, eso vale, ¿no? Y hoy que estamos más pegados al TikTok, a las redes y todo eso, creo que ahora uno vale porque tiene más seguidores, ¿no? Que porque lee su Biblia, ¿no? Uno vale más por eso, ¿no? Ahora han sacado 100,000, 1,000,000 de seguidores, o no, este vale, ¿no? Ahora es premiado por alguna revista, qué sé yo, entonces vale eso, ya no vale la relación, ya no vale, o por lo menos no tiene mayor significado y que yo esté en una relación, una comunión fraternal o espiritual. La iglesia está en estos tiempos
adoleciendo. Y eso que no le ponemos, digamos, otros temas, ¿no? De tentaciones, pero el tema es que dentro de la iglesia también tenemos problemas de individualismo, egoísmo. Pensamos tan solamente en mí y en mí, o en yo, ¿no? Pero lo demás, no. Entonces, aquí podemos ver que si el motor de nuestra asistencia no es el amor, entonces podemos simplemente venir por venir y me voy, ¿no? Pero no hay nada en mi corazón para poder dar. Y la segunda expresión de este verso está estimulando para al amor y las buenas obras. Y aquí la palabra buenas obras, quiero solo acotar en eso o ubicar eso, tiene que ver con servicio. El motor es el amor, pero ¿a qué venimos también a congregarnos? Es a servir. Ahora, ¿cómo sirvo yo en el hecho de congregarnos? A ver, vayamos a Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47. Después de los 3,000 y picos de creyentes o convertidos después de la prédica de Pedro, ¿no? ¿Qué pasó? Se convirtieron, se añadieron, dice, ¿no? Pero ¿qué hicieron? ¿Cuál fue la primera actividad que desarrollaron los cristianos? Por lo menos fueron, por lo menos 3 estrategias, 2, 46 y 47. ¿Sí? ¿Lo encontraron? A ver, ¿estamos bien o estoy mal? A ver. A ver, si alguien podría compartirnos, si lo tienen ahí, pueden leerlo. Hechos 2, 46. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Muy bien, gracias. Lo que hacían los cristianos, perseveraban unidos en el templo, en las casas, comían juntos. ¿Estamos bien? Entonces había un trabajo conjunto. Estaban juntos, estaban unidos. Eso es algo que ha caracterizado a la iglesia del primer siglo. Oraban también, tenían comunión. Entonces lo que había ahí era un servicio mutuo. La doctrina y la comunión, la oración, era algo que desarrollaba y ayudaba al crecimiento. Efesios capítulo 4, verso 11, también creo que ya lo mencionó el pastor. Si ustedes lo saben de memoria, dice que el mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, y bueno, no sé si está el orden bien, pero hay un propósito, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, para el perfeccionamiento de los santos. ¿Qué hace un creyente en la iglesia cuando congrega? Desarrolla sus dones. Aplica, sirve con sus dones para edificar a los demás. Si hay un lugar donde yo puedo desarrollar mis dones, es en la iglesia. Evangelista, maestro, pastor, ¿no? Por si acaso hay don pastoral, ¿no? No solo el que no se le dice nombre pastor, ¿no? Entonces, puede haber pastores, yo me imagino que aquí hay pastores, ¿no? Dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué hago yo? Obviamente tengo que trabajar, descubrir esos dones y si ya sé, tengo que yo servir dentro de esa congregación, dentro de esa reunión a mis hermanos, para que crezcan, para que ayuden a edificar. Y si no estamos ayudando a edificar, entonces estamos teniendo alguna dificultad, hermanos. El hecho de congregarnos también es para servir, es para compartir o ayudar con mis dones. Hay cristianos, yo no sé si ocurre en todos los lugares, pero me imagino que hay muchos cristianos que tienen el don espiritual, pero no están haciendo nada. Están ahí y están opacados, ¿no? Están tal vez haciendo otras cosas, o solo asisten, o tienen algún problema, o tienen algún pecado, si se puede decir así. Entonces están ahí con sus dones, pero están, no sé si dormidos. Ese es un detalle que debería llevarnos otra vez al punto que mencionaba al inicio, el tema del amor, preocuparme, ¿no? Preocuparme por mis hermanos que
tal vez están en alguna situación difícil y debo ayudarlos. De esa manera yo puedo servir. ¿Qué es lo que puede pasar también dentro de una congregación, dentro de una reunión o congregarnos? En Hechos, por ejemplo, 13:1 habla de la iglesia de Antioquía. Había maestros y profetas, ¿no? Con esos dones, y ahí estaba Pablo y Bernabé. Y dice que ellos estaban ayunando, ministrando, ¿no? El Señor, y dice que el Espíritu Santo habló y dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra para que los he llamado. ¿Qué ocurre ahí en un culto? ¿Qué ocurre en una reunión, en una congregación? Hermanos, ocurren hasta llamamientos. En un culto de oración, en un ayuno, Dios llama a los mejores líderes de esa iglesia. No a los que no tienen tiempo, sino a los que realmente estaban encabezando la obra. No es como llamar al pastor y al otro líder, no, a los dos los llama para las misiones, ¿no? ¿Y quién se queda en la iglesia entonces? Bueno, el Señor hace su obra. Entonces, el congregarnos, hermanos, es para servir, y es el lugar donde también Dios puede obrar de muchas maneras. Dios puede llamarte también a ti. En un culto puede ser hasta un culto de escuela dominical. Dios puede hacer muchas cosas. Entonces, aquí vemos que el servicio o la manera en que en el culto estemos, en el congregarnos, hermanos, es para servir, es para ayudar a los demás, y es donde Dios puede manifestar su obra a través de su Espíritu Santo. El mismo versículo también nos va a decir, ya el versículo 26, va a hablar de no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Creo que eso es algo que ocurría. Si el autor dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, quiere decir que había ahí una deficiencia, una dificultad. No se congregaban los cristianos. ¿Y por qué? Ya más o menos se imaginan, ¿no? Persecución, situaciones difíciles, por eso no se congregaban. Y algunos tenían la costumbre o la mala costumbre de no congregarse. No se congregaban. Entonces aquí el autor dice no dejando. Es algo que no debían dejar de congregarse, algo permanente y constante. Quizás para estos tiempos sí era quizás comprensible. Bueno, mis hermanos, ¿por qué no han venido hoy? Es que nos estaban persiguiendo, ¿no? ¿Se entiende, no? Casi nos agarran, ¿no? Casi por ahí, unos romanos por ahí nos atrapan en la esquina, en el mercado. Podríamos entender en esa situación que estábamos difíciles, pero a pesar de todo, mis hermanos, la iglesia se reunía, ¿no? Se congregaba, poquitos. Se dice que los creyentes en el primer siglo, hermanos, no eran iglesias de 1,000, 2,000, 5,000, o como, no sé, como hay hoy en día, ¿no? Claro, creo que es excelente que Dios haya obrado en muchas congregaciones en esa dimensión numérica. Sin embargo, en el primer siglo las iglesias, dicen algunos historiadores, que no pasaban de 40, pero eran 40, así, ¿no? Como se dice, fieles, firmes, dedicados, comprometidos, que servían a Dios. Estaban dispuestos a morir, ¿no? Con 40 uno puede hacer mucho, ¿no? Pero eso era la iglesia. Entonces había esta deficiencia, ¿no? Que no se congregaban, no estaban juntos. ¿Cuál sería nuestra respuesta hoy en día que los cristianos no se congregan? A ver, ¿alguien le persigue? ¿Alguien le está amenazando de venir a la iglesia? Creo que no. Si hoy en día le preguntamos a los hermanos, a los cristianos, hermano, ¿por qué no viniste, hermanita? ¿Por qué no llegaste al culto? Ah, es que se me murió mi gato, o es que no tuve pasaje, no tenía una visita, no tenía que hacer compras, o tenía que esto. No sé si eso pasa, hermanos, en todo lugar, pero todos hoy tenemos grandes respuestas. Y pueden ser correctas y ciertas, ¿no? No tengo clases, tengo examen, dicen los chicos, ¿no? O tengo esto y lo otro y lo otro. Y todos tenemos una respuesta de alguna manera para decir que no puedo venir a la iglesia o no pude venir tal día. Entonces, ¿qué es eso? Costumbre. ¿Nos podemos acostumbrar a no venir a la iglesia? Sí. Por razones, tal vez, excusas, no voy a decir vagas, pero creo que son excusas al fin y al cabo. Porque la Biblia nos llama de que no debemos dejarlo, de congregarnos. ¿Por qué?
Porque el congregarnos, hermanos, nos fortalece. Creo que ya el pastor habló un poco de eso, del cuerpo. O sea, ¿dónde crece el cristiano? Está en la iglesia. ¿Dónde se desarrolla? ¿Dónde madura? ¿Dónde aprende a relacionarse, a madurar, a comprender? ¿Hasta dónde aprende a ser líder? Es en la iglesia. Yo me acuerdo, chicos, que teníamos hace un tiempo formándonos en la iglesia y que no sabía mucho, algunos no sabían ni hablar, entonces ya lo mandábamos adelante, ¿no? Y a pesar que no querían, pero aprendían poco a poco y a hablar, a desempeñarse. Cuando llegaron a la universidad, eran primeros alumnos en la exposición. Se desenvolvían con naturalidad y le preguntaban, oye, ¿de dónde has aprendido a hablar? En la iglesia, ¿no? Entonces, hermanos, es muy importante congregarse. Podría decir hasta es muy necesario. Necesitamos congregar. Necesitas tú de tu hermano, necesitas del Señor, necesitas de la palabra. Necesitamos congregarnos. El cristiano que no se congrega tiene problemas. Es más posible que tarde o temprano se decaiga o se desanime, como el contexto de este pasaje. Cristiano que no está junto a sus hermanos, es más posible que se desanime. ¿Qué de aquellos cristianos que dicen, pastor, bueno, yo soy cristiano y no necesito ir al culto, ¿no? Porque yo también leo mi Biblia en mi casa, yo también escucho alabanzas y ya, ¿no? ¿Estamos bien, pastor? ¿Ahí será? No, es que yo también, pastor, ahí leo, yo oro, yo ayuno, yo hago todo. Entonces, ese es un concepto errado que muchos tenemos. Cuando uno tiene una vida solitaria como cristiano y puede hacer lo que quiera como cristiano, pero jamás entenderá sus errores, porque el hermano, los hermanos, la comunión nos ayuda aún a mirarnos unos a otros nuestros errores, corregirnos, disciplinarnos, exhortarnos, animarnos. ¿Quién te dice que tú estás bien en tu fe? Tu hermano, tu pastor o alguien. Pero si tú solo vives, entonces nadie sabrá si estás en lo correcto o no. Es posible que tú estés desviado de alguna doctrina. Los falsos profetas, las herejías, las sectas donde han sido gente que jamás se ha sometido a una congregación. Ahí está Joseph Smith, el fundador de los mormones, ¿no? Uno de ellos se dice que pasaba de aquí, allá y allá, y al final Dios le reveló, ¿no? En el bosque. Un sueño tuvo, ¿no? Un ángel morón y le dijo, tú eres el elegido. Entonces, peligroso no estar en comunión, no es peligroso no congregarse. Porque ahí, hermanos, necesitamos edificar, crecer y, como ya le decía, servir. Y bueno, esa es, hermanos, la exhortación. Si no exhortando, nos dice acá. Y Pablo, el autor, ¿no? Va a seguir animando y exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Por qué el autor menciona aquel día? ¿Por qué exhorta? Y dice, hay que exhortarnos, animarnos a que se congregue. ¿Por qué menciona aquel día? Y aquí voy al tema de la perspectiva de congregarnos. Usted sabe que nosotros, hermanos, sabemos que el Señor vendrá. ¿Sí? Esa es la idea, ¿no? Por su segunda venida va a venir por su iglesia. No va a venir por uno, va a venir por la iglesia. Y sabemos que ese es el día final, el gran día que todos esperamos. El asunto es, ¿cómo deberíamos esperar esa venida? Juntos. La venida del Señor se espera en comunidad, se espera juntos, como iglesia, como cuerpo. Deberíamos exhortarnos cada vez más a congregarnos, a animarnos a estar juntos. Cuando uno está solo, comúnmente creo que forma más orgullo, más egocéntrico, creo que hemos mencionado. Alguien que vive solo, crece solo, entre comillas, y dice que solo ha aprendido, solo lee, solo el Señor, el Espíritu Santo es su maestro, no hay nadie más, ¿no? Pero comúnmente eso refleja orgullo, vanagloria en aquellos creyentes, ¿no? Que están viviendo así. Pero, ¿qué es lo que necesitamos entender, hermanos? Que cuando pensamos en los últimos tiempos, escatología, estamos hablando de tiempos difíciles. Mientras más pasa el tiempo, mientras más se acerca todo lo que estamos ya viendo, la vida cristiana, la iglesia va a tener más dificultades. Pablo lo dijo ya en Efesios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Si ese tiempo era malo,
hoy malísimo. Los tiempos no han mejorado para los cristianos. Se hace cada vez más difícil. Se hace cada vez más difícil. Entonces, ¿dónde está el refugio? Es en la iglesia. Es en el congregarnos. Es ahí donde podemos servir a Dios. Ahí podemos ayudarnos, servirnos unos a otros. Y tanto así, mis hermanos, que no sé hasta qué punto nos acerquemos a la iglesia, pero yo veo que en algunos lugares del mundo la iglesia sí es perseguida. Pakistán, Afganistán, Irak, países árabes, Medio Oriente y no China, por ejemplo, ¿no? Es difícil ser cristiano. Y hasta es prohibido reunirse, es prohibido congregarse. David Platt es un pastor norteamericano que escribió un libro llamado Iglesia Secreta. No sé si en algún momento lo han leído, pero muy interesante. Y tiene otro libro llamado Radical, ¿no? O sea, todo radical en la vida cristiana, pero desafiante. Él cuenta a través de ese libro de Iglesia Secreta su viaje a China, cómo es que los cristianos de China se reunían, se congregaban. ¿Y sabe, dice dónde? Se congregaban fuera de la ciudad, se congregaban en casas casi oscuras, donde sin bancas, sin grupo electrógeno, sin micrófono, sin púlpito, sin nada. Se reunían ahí en la tierra con una luz media entre baja a las 3 de la mañana. Y cuenta este pastor que cuando les llevaban, él fue a hacer misiones, ¿no? A visitar la iglesia en China, y lo llegaron como escondido, como camuflado, ¿no? Con capucha le llevaron al pastor, dice, y por allá le esperaba un hermano, también todo encapuchado, y lo llevaron al bosque, y más adentro, ahí estaba en una casa la iglesia. Y un grupo considerable, hermanos, dice, cuenta este autor, que así estaba la iglesia. Y él se sorprendió. Y cuando terminó su prédica esa noche, le dijo, pastor, ¿mañana tienes tiempo? Sí, le dijo, queremos aprender, que nos enseñes todo este libro que has explicado. Ya no ese versículo, sino todo el libro. Ya, ¿pueden venir? Sí. Y vino, dice el pastor, y enseñó, ¿no? Todo el libro, creo que era de Lucas. Terminó ese libro esa mañana y dijeron, pastor, todavía nos tenemos tiempo, ¿no? ¿Puedes seguir enseñándonos todo el Nuevo Testamento? Parece los de Gracia y Verdad, ¿no? Todo el día. ¿Todo el día puedes enseñarnos? Sí, pastor. Y terminó, dice ese pastor, hasta una maratónica, ¿no? Hasta la noche, todo el Nuevo Testamento. Y le dijeron, pastor, ¿y el Antiguo? Y dice que el pastor, pero le dijeron, hermano, ¿ustedes no trabajan? ¿Ustedes no van a su campo, a sus chacras? Pastor, hoy, esta semana no vamos a ir. Hoy queremos escuchar la palabra porque casi nunca llegan siervos. Casi pocos pastores vienen acá a predicarnos y enseñarnos así. Así es que toda esta semana queremos tu presencia. Y toda esa semana, cuenta, hermanos, esos hermanos estaban ahí congregados, con cuidado, con peligros, arriesgando sus vidas, pero tenían, dice, tanto gozo por conocer la palabra, que ni siquiera todos los norteamericanos ni latinos tenían, y tienen. No tenemos eso. Creo que debemos aprender mucho de la iglesia donde sufre, donde sí se congrega, donde le cuesta venir a congregarse. Seguramente nosotros estamos muy lejos de esa realidad, de tener esa pasión por congregarnos, de desear estar juntos para servir, para escuchar la palabra. Y yo no sé si estos tiempos que vienen, mis hermanos, eso se va a achicar, eso se va a presionar la iglesia poco a poco. No soy profeta, por si acaso, pero veo en la escritura que la iglesia va a tener más problemas, más dificultades. Y es posible, ya pasó en la pandemia, una pulsada, como dicen algunos, un ensayo, pero quizás de otra manera será, pero la iglesia va a tener que sufrir. ¿Y cómo estaremos creciendo? ¿Cómo nos juntaremos? Eso será el gran valor, la gran actitud que tomemos. Bien, mis hermanos, vamos a orar. ¿Sí? Eso era lo que quería compartirles. Vamos a ponernos de pie un momento. Señor, estamos agradecidos por permitirnos estar aquí.